El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Al escuchar la liturgia de la palabra de este día miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario, hace en nosotros un eco muy profundo, sobre todo especialmente la invitación que nos hace la primera lectura. Y se puede resumir todo lo que hemos escuchado y que se nos ha proclamado en una sola idea: buscar al Señor. Y hacer propia también nuestras palabras, especialmente del Salmo: mi alma busca al Dios vivo. Mi alma te busca a ti, Señor. Quiere decir de que en esa búsqueda nosotros nos demos cuenta de cómo es importante también poder nosotros y en nuestra vida encontrar ese deseo ardiente que hay en cada uno de nosotros de encontrar al Señor. Y maneras prácticas, como por ejemplo nuestra oración personal, una disposición necesaria. Nuestra oración que también es comunitaria. Nuestra realidad constante, especialmente de la comunión, que en muchos ecos, de verdad, es necesario profundizar más en este aspecto de nuestra oración comunitaria y de esa comunión, de esa común unión que existe entre aquellos que buscan a Dios con sincero corazón. Y al final escuchamos: siembren semillas de justicia, cosechen el fruto de la fidelidad. Quiere decir que nosotros en este momento, como dice el Salmo, al ir iba llorando, al volver vuelvo cantando, recogiendo la gavilla. Quiere decir lo que nosotros hemos sembrado con dolor, lo que nosotros nos ha generado un desgarro profundo, al momento de saber sembrar, al momento de saber ir por el surco de nuestra vida en experiencia del dolor, es necesario que también nos demos cuenta que después esa cosecha que recogeremos entre cantares y gozo será prácticamente la fidelidad de aquel que yo siempre he buscado en mi vida, de aquel que es el centro y especialmente de mis acciones concretas que me hacen glorificarle y que promueven también la acción del testimonio de mi vida en las realidades donde yo vivo. Busquen el rostro del Señor. En esa búsqueda nosotros, queridos hermanos y hermanas, ojalá que tengamos esa experiencia de encuentro personal con aquel que deseamos ardientemente encontrar, para que en estos momentos que estamos sembrando con dolor, porque lo estamos haciendo, en el sufrimiento que nos embarga, en la experiencia concreta, por la cual también hoy
sufrimos, mañana podamos nosotros, en esa vuelta de nuestra vida, en ese dar vuelta a la tuerca de nuestra vida, podamos de verdad encontrar lo que estamos buscando. Esa es la invitación especialmente que hoy nos hace la primera lectura. Busquen en estos tiempos al Señor. Es hora y es necesario también que en esa búsqueda nosotros le dediquemos el tiempo para querer encontrarlo, para poder de verdad, como dice el inicio de la lectura del profeta Oseas, Israel era una viña exuberante, quiere decir, era todo hermoso, era todo bonito, era todo aquello que producía sus frutos, dice la primera lectura. Porque de verdad que cuando estamos bien, corremos el peligro de irnos detrás de otros dioses o, como les decía el día de ayer, hacer unos dioses a nuestra medida, que el fin último es terminar vanagloriándonos nosotros mismos, o porque están hechos a mi medida, de acuerdo a lo que yo de verdad, mezquinamente a veces, quiero obrar en esa búsqueda del Señor en mis realidades concretas. El mismo Salmo refuerza esta acción de la primera lectura. Queremos ser de verdad viña exuberante, mantengámonos unidos al Señor. Queremos de verdad cosechar la fidelidad de Dios que siempre está a nuestro lado y camina a nuestro lado. Sembremos justicia. El día de ayer la lectura decía, el que siembra tempestades recogerá de verdad lo que es en sí, especialmente lo que nosotros hemos sabido sembrar. Y eso de verdad, sembrando viento, vamos a cosechar tempestades, producto de nuestra realidad consciente de lo que nosotros hacemos. Pero vayamos al Evangelio. ¿Qué nos dice hoy especialmente el Evangelio? Después de meditar un poco la liturgia de la primera lectura, de esa palabra que se nos anuncia. Vayan a las ovejas perdidas de Israel. Jesús llama y especialmente les da autoridad a lo que Él ha llamado. Quiere decir, la llamada de Jesús es esa llamada que también va acompañada de saber capacitar a los que Él ha elegido. Y en esa llamada encontramos la frase clara de San Agustín, que también nos deja a nosotros un claro ejemplo de esa llamada del Señor. Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los que Él ha llamado por propia iniciativa. Eso es lo que escuchamos hoy en el Evangelio. Y de verdad que consuela mucho escuchar esta frase de San Agustín cuando de verdad tenemos la certeza de que el Señor me ha llamado a mí no por los méritos, no por ser vos quien sois, no, nos ha llamado para hacer de nosotros un verdadero discípulo que haga presente en sus realidades la misma realidad y teniendo los mismos sentimientos de aquel que nos llama y nos capacita para poder anunciar de verdad el mensaje del reino de los cielos. Por eso, en esa llamada también es importante que nosotros nos demos cuenta que acompaña también la gracia, que no es una llamada de solo llamarnos y nos deja a la buena, o a la buena de Dios, podríamos decir, con esa frase que a veces tenemos, sino nos llama, pero sobre todo nos capacita, pero la garantía es que su gracia nos acompaña. ¿Para qué? Para que en esa realidad de llamada, de capacitarnos, pero sobre todo con la gracia que Él nos da, nosotros nos demos cuenta que eso en mi llamada genera una verdadera confianza. Porque tenemos que confiar. El Señor nos ha llamado y de verdad llama a la vida de ser padre, a la vida del matrimonio, pero el Señor acompaña con la gracia. Nos llama de esta llamada que el Señor hace y elige a hombres entre el pueblo santo de Dios para una llamada especial, pero también nos da esa confianza de que su gracia nos va acompañando. De eso tenemos que tener cuenta todos, porque el Señor me ha llamado
a un servicio claro dentro de mi comunidad, pero también me posibilita de esa gracia para poder ir realizando lo que a su vez el Señor me está pidiendo. Y eso de verdad nos debería dar una tranquilidad a todos. De verdad nos debería a todos nosotros darnos esa paz de saber que confío en la gracia de aquel que me ha llamado y que ha sido Cristo, que cuenta conmigo y que de verdad espera mucho de nuestro hacer y de nuestro quehacer al servicio de la vida de la iglesia, en el anuncio concreto del mensaje del reino. Vemos, queridos hermanos, hoy en el Evangelio esa realidad que de verdad a nosotros es necesaria que profundicemos. Yo participo en mi comunidad por los méritos que a mí el cura o el sacerdote, mi párroco me ha llamado. No, esa llamada genera desde el ámbito más privado de esa disposición de llamada que el Señor te está haciendo a ti para que colabores, una vez capacitándote, para que colabores al servicio de aquellos que necesitan de ti, hacer presente a Jesús en cada una de las realidades. Por eso Jesús es importante lo que Él, llamando a los que Él elige, los capacita. Y podemos notar nosotros en el Evangelio y en muchas ocasiones cómo también Jesús pasaba mucho tiempo y mucho rato con sus discípulos explicándole las parábolas. Estaba en esa capacitación constante. Ellos venían entusiasmados, hemos echado en el nombre, pero habían unos que en tu nombre y nosotros los reprendimos. Dice Jesús, tranquilo, vengan a un lugar aparte. Esa experiencia de apartarnos, esa experiencia de desierto a la cual también el Señor nos llama a nosotros, servidores, llamados por Él en nuestra vocación personal, a que estemos con Él, a que aprendamos a estar con Él, para que ahí nosotros renovemos nuestra fuerza, ahí nosotros renovemos nuestra llamada, ahí nosotros renovemos ese encuentro personal con Jesús, que de verdad es necesario tenerlo. El que no tiene ese encuentro con el Señor, no tiene sus momentos de oración, que ignora, esa llamada se va disipando. Y es lo que genera después ese desencanto en esa llamada. Genera también esa realidad que a veces nosotros experimentamos, esa necesidad del Señor que nosotros no hemos sabido propiciar, que no hemos sabido tener, que no hemos sabido dedicar un tiempo especialmente para estar con el Señor. Porque a veces podemos ser muy buenos, elocuentes, nuestros discursos pueden ser muy convencidos, pero tenemos que tener siempre en cuenta que la llamada del Señor es sobre todo especialmente a estar con Él, dejarnos capacitar por su amor, que Él nos consuele en nuestras oraciones, que Él nos auxilie en los momentos de la debilidad, en el momento de la soledad que frecuentemente asalta nuestra vida, en el momento del sinsentido, dejar que el Señor de verdad genere en nosotros esa gracia que nos va acompañando y que a nosotros nos da la confianza de saber que estamos haciendo humildemente lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso, queridos hermanos, esa realidad que hoy nosotros podríamos concluir al leer este Evangelio es que confiemos en la gracia de estado que el Señor nos da. Confiemos en esa gracia de estado. Yo como sacerdote, como consagrados, como religiosos, como laicos entregados al servicio de la iglesia, confiemos en esa gracia de estado que el Señor nos concede. Y ojalá que confiando en esa gracia de estado, nosotros también podamos tener la capacidad de poder hacernos cargo de lo que en sí corresponde. Hoy escuchábamos con ese canto al inicio, consuelen a mi pueblo, háblenle al corazón. Que es importante para nosotros también que a veces los que persiguen a la iglesia, los que critican a la iglesia, no ven en sus miembros una acción concreta, porque piensan que la acción concreta solo está destinada para aquellos que en la gracia del Estado
sacerdotal, en este caso, está designada solo para ellos. La gracia de Estado tiene que ser para nosotros también sentir esa fuerza de comprometerme, de hacer ver a mi iglesia en la labor que el Señor me ha encomendado, que en necesarias ocasiones es importante saberlo transmitir. Muchos dicen, pero el obispo no hace nada. ¿Y tú qué estás haciendo? En vez de criticar, ponte a hacer. Porque también esa gracia de Estado a ti te acompaña. Porque también a ti te da confianza la llamada que el Señor te ha hecho para que contribuyas y te hagas cargo también de lo que es inherente a esa llamada que el Señor te concede y que cuenta contigo para llevar adelante la misión en la iglesia. Pero a veces pensamos que esto solo es una acción reservada para el sacerdote. A veces pensamos que el sacerdote tiene que hacerlo todo. Algunos sacerdotes se creen que lo pueden hacer todo y es ese afán de autosuficiencia también, porque hay que hacer autocrítica. Y en ese afán y deseo autosuficiente del cura, no necesita de nadie para hacerlo todo él. Yo creo que estas cosas, hoy más que nunca en nuestra iglesia, no pueden ser de esa manera. Porque la gracia de Estado, en el estado que el Señor nos llama a cada uno de nosotros, acompaña también la labor que estamos dispuestos a realizar. Confiemos, pues, que al llamarnos el Señor, nos va capacitando. La vocación solo se puede desarrollar en el acto generoso de nuestra entrega. Solo ahí se puede vitalizar, solo ahí se puede evidenciar la llamada que el Señor nos ha hecho a todos. En el modo en que nos entregamos, esa gracia de Dios se va recibiendo en la medida que también nosotros cada día nos vamos entregando, nos vamos dando con generosidad, nos vamos poniendo siempre en la disposición. En cuanto más nos entregamos, más la gracia del Señor se va acrecentando en nosotros para no quedarnos solo con lo que los demás dicen que hago bien, sino con la satisfacción de que lo que yo estoy haciendo de verdad es lo que el Señor me está pidiendo. Y esa es la mayor satisfacción. Aún en medio de las críticas, aún en medio de los señalamientos, la mayor satisfacción que a ti te puede dar y que a mí me puede dar el Señor es que en cuanto yo más me doy, más de verdad experimento esa gracia de Estado que el Señor me va concediendo para hacer de verdad lo que el Señor y para lo que el Señor me ha llamado. La llamada del Señor nos capacita y ojalá que tengamos autoridad en cuanto que lo hagamos, nos pongamos a hacer, nos dediquemos al quehacer, no solo quedarnos en la expectativa de aquellos que no hacen, porque a veces si nos quedamos sentados a esperar que otros lo hagan, de verdad les digo que a todos nos da lo que ha llamado el Papa Francisco en muchas ocasiones una parálisis espiritual. Que el envío del Señor que nos hace a nosotros a proclamar la buena nueva del reino, en la medida de nuestra entrega, se haga siempre vital. Y no perdamos, sobre todo especialmente, queridos hermanos y hermanas, esa objetividad de la llamada del Señor. Si estás desanimado, si estás perturbado, si todavía te sigues justificando de una iglesia que, como muchos nos señalan, porque yo soy parte de esta iglesia, nos quedamos con eso, no vamos a avanzar. Muchos hablan de un nuevo rostro de la iglesia. Sí, y me parece bonito el concepto después de esta acción pospandemia. Pero el rostro de la iglesia tiene que también verse en cada uno de nosotros, por ese cambio, especialmente de nuestra vida. Y recuerden siempre que no se nos olvide esto. La gracia de Estado es especialmente la gracia con que a nosotros se nos da la confianza de saber que el Señor cuenta contigo y cuenta conmigo. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.